saludando. Buenos días para todos ustedes que como cada mañana nos esperan en sus hogares con información de salud y bienestar. Señores, apareció el que faltaba, los que habían preguntado qué pasaba con nuestro psicólogo de cabecera. Por aquí está. Bienvenido, Alan Coley. Buen día, gracias, de verdad que súper feliz. Señores, no me he ausentado porque no he querido, sino compromisos, gracias a Dios, bendiciones que están llegando. Tu fanaticada estaba preocupada, escribiendo que estabas enfermo, ¿qué era lo que pasaba? Yo estoy aquí, nunca me he desconectado de ustedes porque de verdad, miren que, señores, este espacio a mí me encanta, venir para acá para saludar, disfrutar con Dalma, e entrevistar a los profesionales, mira. Eso es para mí pan de vida. Y qué bueno que estás aquí para recibir a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Ainoelva Espinal, endocrinóloga especialista en tiroides. Así que vamos a tener una conversación súper interesante sobre la salud hormonal. Doctora, bienvenida y buenos días. Muchas gracias. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a usted por sacar ese espacio en su agenda, señores. La doctora era así como del top que uno tiene que ir, tiene que venir, tiene que acompañarnos hasta que se nos dio. Gracias. Doctora, vamos a empezar hablando en sentido general. ¿Qué es la salud hormonal? Porque es mucho lo que hablamos sobre hormonas y me río porque normalmente las hormonas a las chicas y a los chicos, cuando están en desarrollo esas hormonas se les ponen. Pero sabemos que la salud hormonal va más allá de ese sentir. Mucho más allá, porque cuando las personas piensan en hormonas, piensan en las hormonas reproductivas, sí, las que se encargan de nuestro desarrollo y los impulsos reproductivos, pero las hormonas se pueden definir como mensajeros en el cuerpo. Si yo tengo que tener un órgano y comunicarse con otro órgano, bueno, ahí va una hormona que va por la sangre y manda el mensaje a ese otro órgano que está a la distancia. Y se producen prácticamente todos los órganos del cuerpo, desde el cerebro hasta el intestino. O sea que es algo amplio y complejo y está todo interrelacionado. Entonces, cuando hablamos de salud hormonal, hablamos prácticamente de salud de todo el cuerpo y implica varios sistemas y órganos. Doctor, entonces, ¿cuándo nosotros sabemos que poseemos una buena salud hormonal a nivel, digamos que fisiológico? Bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a definir salud hormonal, tienes que definir qué hormonas. Okay. En general, sí, en la mayoría podemos tener buena salud, pero las grandes glándulas que producen hormonas pueden ser la glándula tiroides, las gónadas, que son los ovarios, los testículos, el páncreas, las glándulas suprarrenales. Entonces, hay signos y síntomas específicos para cada alteración hormonal. Y pues definirlos es muy amplio. Okay. La verdad, definir la salud hormonal es muy amplio. Entonces ya todo va a depender de lo que siente la persona en cuestión. Si tiene un conjunto de signos y síntomas, entonces ya nosotros los evaluamos y determinamos si hay una glándula, una hormona implicada o está implicada otra cuestión en el cuerpo. Eso no es la importancia que cuando nos hacen analíticas medimos, ¿verdad? Los niveles hormonales que tenemos. ¿Cuáles son esas medidas exactas que vamos a buscar o que ustedes como especialistas tienen que ver que indican algo aquí está pasando? Cuando medimos las hormonas, no todas las hormonas se pueden medir o no siempre vamos a tener acceso, pero por ejemplo, si estamos buscando en el área reproductiva, en el caso de los ovarios en la mujer, buscaríamos las hormonas que mandan a trabajar esos ovarios, que estimulan la producción de las hormonas ováricas, y las hormonas de los ovarios, que serían el estrógeno, progesterona, también las hormonas implicadas en la lactancia, como es la prolactina, pero también a nivel reproductivo están las hormonas masculinas, esta misma, pero en este caso la testosterona es muy importante. Hay muchas alteraciones asociadas a la testosterona. También cuando vemos de salud metabólica hormonal, tenemos la insulina. Tenemos muchas alteraciones a nivel de insulina y podemos medirla en la sangre, y también podemos medirla en comparación con la glucosa, que sería el punto que la insulina regula. Las hormonas tiroideas, así medimos también las hormonas que produce la tiroides, pero también la que estimula la tiroides. O sea que siempre van todas interrelacionadas, la hormona que produce el órgano en cuestión y lo que la estimula en sí. Así debemos hacer la evaluación. Doctora, entonces me surge
¿Hay factores comunes que hacen que, digamos, que no se segreguen o no se estén dando una conexión adecuada entre las hormonas, se puede decir? O sea, ¿cuál es el factor común de esas, digamos, enfermedades? O de esos trastornos. Exacto, ¿qué lo detona? Todo depende del órgano que se afecte. O sea, depende de la hormona que se afecte, porque aclaramos nuevamente que el sistema hormonal está prácticamente en todo el cuerpo. Son mensajeros que se producen en muchos órganos distintos. En muchas ocasiones la alteración se da en respuesta a un estímulo. Okay. Si yo soy una persona que tengo un exceso de peso, consumo una alta ingesta de carbohidratos, hago poco ejercicio, pues no es de sorprender que yo produzca mucha insulina. Si soy una persona que tengo factores estresantes a mi alrededor, no manejo de manera adecuada el estrés, mis momentos de ocio, mi sueño, pues no es de extrañar que mis niveles de cortisol se suban en respuesta, aunque yo no los pueda medir en sangre y decir, el cortisol está alto, pero sí tengo un exceso de producción en mi cuerpo y eso me puede traer consecuencias. Entonces, todo va a depender del órgano y del estímulo, pero también estos órganos se pueden alterar, pueden tener hiperfunción por problemas, digamos, tumorales, células que producen estas hormonas en exceso. Eso es algo relativamente común. Normalmente las hormonas o se producen por un estímulo, que en ese caso tenemos que controlar el estímulo, o se producen por un tumor. Entonces, en ese caso tenemos que identificar ese tumor para tratarlo. Y por otro lado tenemos la deficiencia. Si este órgano se ha dañado, entonces esas hormonas no se van a producir de manera adecuada y eso también va a tener manifestaciones clínicas. Qué bueno que usted lo explica así, como tan entendible. Yo sé que todo el que nos está viendo está como que relacionando y viéndolo como de una manera más amigable, un tema que debemos ponerle atención. Claro. Y me llama mucho, valga la redundancia, la atención, el hecho de que ustedes como endocrinos, entonces, al final, de manera integral, interfieren en cualquier tipo de padecimiento, porque sabemos que incluso hay temas cardiovasculares, neurológicos o de cualquier otra área o ramo de la medicina que se detonan por un tema hormonal y ustedes tienen que estar ahí como endocrinólogos. Así es. Muchas condiciones cardiovasculares están precedidas por problemas endocrinológicos. Obviamente una de las más comunes, por no decir la principal, es la diabetes. El exceso de glucosa sanguínea va dañando mis vasos sanguíneos y los puede hacer propensos a que se tapen o no tengan una función adecuada y eventualmente eso llega a que no pueda llegar sangre a este órgano específico. Usualmente los órganos que más se afectan en este sentido, que no les llega sangre, lo que comúnmente conocemos como infarto, suele ser el corazón, el cerebro, pero también los miembros inferiores, las piernas. Cuando los vasitos sanguíneos se tapan en estos órganos, entonces viene el infarto al miocardio o cerebral. O puede ser también insuficiencia de la circulación de los miembros inferiores. Esto está muy relacionado con la diabetes, pero otras enfermedades hormonales también pueden llevarme a enfermedad cardiovascular, como nuevamente el exceso de cortisol, que suele ser por problemas ya del tipo tumoral, pero también otras hormonas más raras que tal vez el público en general no maneje, pero sí otras hormonas como el exceso de aldosterona me puede llevar a enfermedad cardiovascular y el médico en cuestión que está evaluando a este paciente siempre tiene que considerar estos trastornos hormonales. Doctora, algo que me hace un chin, no ruido, pero por ejemplo dentro de mi experticia de lo que viene siendo la salud mental, usted menciona el estrés. Sí. Cuando me mencionamos eso, que es algo que yo como profesional de la conducta entiendo de que es un proceso normal, de que es necesario para lo que viene siendo la cotidianidad, porque te ayuda a lo que viene siendo estímulo-respuesta y uno buscar soluciones específicas. Cuando le llega un paciente con ese nivel de estrés a tope, cortisol allá arriba, un desastre, digamos, a nivel emocional. Aparte de usted, obvio, mandarlo para el psicólogo, ¿qué otra alternativa usted le da, por ejemplo, a nivel de fármacos o soluciones específicas, digamos, quitando el psicólogo? Pero esa respuesta la vamos a conocer después de la pausa.
Menos mal que ustedes no se enteran de lo que pasa tras bastidores y en los comerciales. Así como Allen dejó una pregunta cuando íbamos a la pausa, ustedes también pueden dejarnos las suyas, sus inquietudes, sus dudas en Saludando RD con doble D en Instagram y en todas nuestras plataformas sociales. Allen, ¿cuál fue la pregunta? Esto es en vivo, acuérdate. No, gracias a Dios. Esto es en vivo. Doctora, la pregunta que le estaba haciendo es, cuando le llegan a esas personas con niveles altos de cortisol, producto del estrés, ¿cuáles, digamos, aparte de obvio enviar para un psicólogo, existe una medicina mágica que ayude a la gente a... Dice, ay, paz, miren lo de la doctora y alivianó todas mis cargas a nivel hormonal y ya no tengo estrés. Así es. Realmente es una muy buena pregunta porque tenemos que entender que, como les mencioné, las hormonas en la mayoría de los casos responden a un estímulo. O sea, en el caso de las hormonas que se detonan en el momento cuando hay estrés, no solamente cortisol, también adrenalina, noradrenalina, pues tienen que presentarse en momentos específicos si tengo que resolver una situación para que mi cuerpo esté alerta, pero que esté constantemente estimulado. Esto a la larga me trae problemas y, como les mencioné, termina en complicaciones cardiovasculares. Y realmente, como esto está producido por un estímulo, lo que está recomendado es tratar ese estímulo. Y efectivamente dices, bueno, ir al psicólogo, tener herramientas que te permitan poder manejar ese estrés de manera adecuada y de manera saludable. Porque no es que hay un medicamento para tratar muchas situaciones que están presentadas por el día a día. Más que nada es la persona que tiene que aprender a manejar esto. Es como alguien que me diga, bueno, tengo sed constantemente y no quiero beber agua, deme una solución para eso. Estoy cansado y no quiero dormir. Entonces el estrés es igual. La verdad es que las personas tienen que aprender a manejar esa situación que le está produciendo el desencadenamiento de estas hormonas. Pasa que ahora todo le echamos la culpa al estrés. Sí. No hay quienes llegan y personas que quizás no se van a dar seguimiento médico. Eso se pasa cuando yo le baje un poquito a la intensidad de la vida que tengo. ¿Podemos confundirlo? Bueno, sí, realmente las personas tienen que aprender a identificar si hay algún factor externo que les está perjudicando el manejo de esas situaciones, pero también el día a día, el manejo de las actividades de ocio, un sueño y una alimentación adecuada. Esos pequeños detalles del día a día nos ayudan a un correcto funcionamiento. Evidentemente tenemos que tener un chequeo activo, una revisión médica de pacientes sanos, porque en ocasiones las personas esperan a estar enfermas para revisarse. Entonces, también, o sea, si sientes que la situación te está sobrepasando, puedes ir al médico para ver si hay algo más aparte de ese estrés, no solamente quedarte con la idea de que, esta es la causa, sin saber que pueden haber muchas otras. Siempre hay que descartar. Sí, mira, yo quiero aportar algo con eso del estrés para que el público entienda. Existe estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo es aquel, digamos, estrés que es cotidiano, los estresores del entorno. Usted se le pincha una goma y usted sabe automáticamente qué hacer ante una situación así. Se le descarga la batería, usted sabe qué tiene que hacer para que ese carro vuelva a encender. ¿Qué pasa? Que el estrés negativo se torna cuando ustedes entienden que no tienen recursos suficientes para enfrentar y, entre comillas, no tienen la capacidad de afrontamiento para esas situaciones que le causan, digamos, una ansiedad, una emoción negativa, una preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, recomendación. Es importante de que ustedes entiendan de que ustedes tienen soluciones y siempre hay una alternativa para manejar las situaciones dentro del entorno. Así que se lo dejo ahí. Y siempre tenemos como alternativas. Lo que pasa es que en el momento estamos ofuscados en la situación. Claro. Ha hablado, doctora, del tema del aumento o la disminución de hormonas. Y ahí entiendo que se relaciona mucho con el factor de la tiroides. Y usted como especialista, directamente, y aprovechando este mes que también lo usamos para la conciencia sobre atendernos a tiempo y sobre atender los trastornos de tiroides, ¿cuáles serían esto? Y cómo, aquí Allen, para que al final, cómo también un trastorno de la tiroides puede hacerme sentir que tengo hasta un factor mental y emocional. Sí, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente este mes estamos
concientizando a las personas con las enfermedades tiroideas. Las enfermedades tiroideas es algo que se menciona cada vez más, pero las personas todavía siguen muy confundidas con este órgano, que se afecta mucho. Es muy común que se afecte por condiciones en muchas ocasiones independientes al control de la persona. O sea, no necesariamente es algo que yo hice para provocar esa condición, aunque factores externos sí pueden empeorar esta condición que yo ya tengo. Las enfermedades tiroideas yo las podría clasificar primeramente en alteraciones de la forma. Es un órgano que se encuentra en la parte anterior del cuello y puede presentar nódulos que serían como bolitas, vamos a decir, que le salgan bolitas que sobresalgan del tejido o pueden estar dentro del tejido. Estos nódulos pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, incluso en un pequeño porcentaje, incluso puede ser hasta cáncer, y por eso los pacientes tienen que revisarse. Nada peligroso, pero sí es bueno tener el conocimiento. También podemos tener aumento del tamaño de la glándula tiroides, lo que comúnmente se conoce como bocio, y este bocio puede estar o no asociado a alteraciones de la función. Y por otro lado, aparte de las alteraciones de la forma, están alteraciones de la función. O sea, cuando una tiroides trabaja en exceso, que produce hormonas en exceso, lo que se llama hipertiroidismo. Y también tenemos la tiroides que trabaja poco, que se conoce como hipotiroidismo. Esto puede estar o no asociado a alteraciones en la forma, puede estar o no asociado a bocio o a nódulos. En este sentido, ¿cómo hay algún síntoma específico de una y de otra? Sí. Y cómo también, como las personas te ven bien, no entienden que hoy tú te sientes más cansado, usted no va a decir cuáles son esos síntomas, sí, y termina la gente pensando que tiene que visitar un psicólogo. Sí, pero algo, por ejemplo, en cuanto a eso, y es que me he dado cuenta de que automáticamente las personas tienen un diagnóstico, se condicionan y lo utilizan como excusa también para tener una reacción específica ante situaciones. Pero ¿cómo así? Sí. Vamos, explico. por favor. Me explico. Danos datos. Me explico. Si yo me condiciono, si la doctora me dice, mira, Allen, tú tienes tiroides, y la doctora me da la explicación, pueda que tú tengas alteraciones en el estado de ánimo, pueda que pase esto, pueda que pase lo otro, me da la educación que necesito. Muchas veces, al darnos una educación, nosotros nos condicionamos a que si ya yo tengo una reacción específica, se la achaco a porque la doctora me diagnosticó que tengo tiroides. Téngame paciencia. Pero también hay que entender algo. Tú tienes que tener un autocontrol en base a esas reacciones tuyas. Sí, puede que altere tu estado de ánimo, te está afectando, todo eso, pero no nos condicionemos porque tenemos un diagnóstico de no poner de nuestra parte para manejar y gestionar nuestras emociones de manera adecuada junto con el tratamiento médico para que uno esté, como quien dice, a nivel hormonal. ¿Qué nos dice usted, doctor? Estoy de acuerdo. Dentro de la pregunta que me hiciste, están las alteraciones del estado mental o estado de ánimo asociadas a las enfermedades tiroideas. Vamos a empezar con el hipertiroidismo. Las personas con hipertiroidismo pueden estar hiperreactivas. Son personas que pueden tener cambios en el estado de ánimo, más que nada irritables, molestas o, en un buen dominicano, aceleradas, inquietas, que no pueden estar quietos en un lugar. Bueno, claro, el hipertiroidismo yo podría definirlo como todo acelerado. La persona puede sudar, darle calor, tener palpitaciones, el corazón acelerado, pueden tener aumento de las ganas de comer, pero aún así pueden tener pérdida de peso. Digo pueden porque es que esto no es que se va a presentar como un librito en todo el mundo, pero los diferentes pacientes pueden tener diferentes presentaciones. Y dentro de este aceleramiento y este cambio, esta irritabilidad, también pueden estar asociados a hiper. Y en el caso del hipo, los pacientes tienen mucha tendencia a tener depresión, el estado de ánimo bajo. Ambos pueden estar cansados, pero el hipotiroidismo desanimado. Incluso el hipotiroidismo, como las hormonas tiroideas trabajan a nivel del cerebro, puede alterar la memoria, la captación, el paciente estar lento, no recordar las cosas, no captar cuando les dice. Entonces, a veces los familiares pueden pensar que esta persona se está haciendo el distraído o
quiere llamar la atención de alguna manera, porque antes no era así, pueden confundirlo con algún cuadro de demencia, claro. Y realmente todo esto está asociado al hipotiroidismo. ¿Hay una relación de repente en que tal vez una persona empiece con un trastorno de hiper y termine en hipo, o que se combinen? ¿O se mixto? puede? Sí. Bueno, mixto no. No va a haber un conflicto. Porque uno va a inhibir al otro. O sea, okay. Si yo estoy hipo, yo estoy en este momento hipo. O sea, quiere decir que yo no estoy produciendo hormonas. Si estoy hiper, pues estoy produciendo hormonas en exceso. En el mismo momento no van a estar juntas. Pero sí se puede que una persona pueda padecer ambas. Ambas, por supuesto. Es muy común pasar, es lo más común pasar de hiper a hipo. Okay. O sea, eso es lo que pasa comúnmente y tratamos de explicarle muchas veces a los pacientes de que, mira, tú estás hipertiroideo ahora y con el tratamiento y demás vas a pasar ahí, pues más fácil de tratar porque lo vamos a corregir, le vamos a dar hormonas tiroideas y el paciente va a estar sano. Porque está tomando sus hormonas. Ay, señores, tenemos que ir a cumplir la pausa, pero no se muevan de ahí, que en breve regresamos conversando con la doctora Inoelva Espinal. Gracias por mantener la sintonía y como les decía antes de irnos a la pausa, sé que todos están atentos. La doctora hablaba de los síntomas de un y otros trastornos de la tiroides. En este caso, doctora, la medicación. ¿Puede una persona dejar de padecer un trastorno o obligatoriamente hay que extirpar esas tiroides? ¿O cuándo es el caso extremo ya? Ya, bueno, eso va a depender, claro, como todo, depende. El dejar el medicamento va a depender de la condición, si es hipo o hiper, también el tiempo, la cronicidad de la condición. Usualmente un paciente con hipotiroidismo, en la mayoría de los casos, no en todos, va a requerir el medicamento de por vida porque ha sido una glándula tiroides que se ha dañado por una u otra razón, o sea, ya no está funcionando. Hay ocasiones en las que esto puede ser transitorio, el paciente usa medicamentos por un tiempo y luego se retira, pero es el menor porcentaje. En el hiper, usualmente tenemos pacientes que podemos darle medicación por un tiempo y luego pasar a lo que se llama remisión. O sea, donde el paciente no está usando medicamento, pero nosotros no lo consideramos curado. O sea, el paciente tiene que tener seguimiento porque muchos de estos pacientes pueden recaer a utilizar medicamentos para el hiper. Y muchos pacientes teniendo hipertiroidismo posteriormente pasan a hipo. O sea, de una condición pasan a otra y van a necesitar medicamentos, pero en este caso para el hipotiroidismo. Y ya como mencioné, en muchos casos suele ser, la mayoría de los casos, permanente. Y con respecto a la cirugía, históricamente la tiroides se operaba mucho y es algo que está muy en la mente de las personas, de que, ay, tengo problemas de tiroides, tengo que operarme. Y realmente cada vez es menos común operar a una persona por tiroides. Hay casos específicos donde la glándula tiroides debe ser extraída. Evidentemente en los casos de cánceres sí se debe sacar la glándula tiroides. En los casos de bocios muy grandes que me están comprimiendo las estructuras que están alrededor de la tiroides, esófago por donde tragamos, la tráquea por donde respiramos, las cuerdas vocales. Si tenemos compresión que no nos deja que esos órganos trabajen de manera adecuada, también debemos extraer la glándula tiroides. Pero simplemente por tener una enfermedad tiroidea como hiper o hipotiroidismo o tener un nódulo no obstructivo, un bocio no obstructivo, no se debe operar la glándula tiroides. Siempre debe ser evaluada por un endocrinólogo y esto creo que es una información que es importante que las personas conozcan porque a veces le detectan nódulos en la tiroides e inmediatamente lo mandan a un cirujano o lo mandan a evaluar por un oncólogo y esto es totalmente incorrecto. La única persona, el único profesional de salud que está capacitado para evaluar un nódulo tiroideo, una enfermedad tiroidea, es el endocrinólogo. Y haciendo énfasis en eso, usted mencionó el bocio. Sí. ¿Cómo el dominicano tiene asociado de que automáticamente se ve algún abultamiento? Eso es grave, pero sí. No buscan al especialista indicado. Así es. Los bocios son muy comunes en este país, las enfermedades tiroideas son muy comunes en República Dominicana. La gran mayoría no son peligrosas para la salud, sí tienen un tratamiento adecuado. Entonces, lo que el paciente tiene que hacer es buscar la ayuda
del médico especialista en esta área, que en este caso es el endocrinólogo, o que su médico de cabecera lo derive con el endocrinólogo, que debe evaluar esta área y va a determinar si requiere medicamentos o requiere un tratamiento adicional, pero un bocio por sí solo no es un problema de salud. Allen, en esta parte final, ¿te queda alguna duda, pregunta? La doctora explica demasiado bien. Yo estoy tomando apuntes. No, yo veo, le vas a aplicar a tus... Ahora va a decir, cuidado si mi paciente tiene. No, claro. Y Eso es muy importante. Esa información hay que llevarla porque los profesionales de salud tienen que entender cuáles son las condiciones que pueden estar asociadas. Claro. Son cosas que yo tengo, por ejemplo, bien pendientes. Dentro del historial clínico es algo que se le pregunta con frecuencia. Y también he conocido otras especialidades, por ejemplo, dermatología, también que hacen chequeos de hormonas para ver qué te puede estar ocasionando, porque tal vez uno de los síntomas es un brote y uno no sabe que al final la causa. Sí, mucha caída de cabello y acné están asociados a trastornos endocrinológicos, hormonales. O sea, el acné y la caída del cabello pueden estar asociados a síndrome de ovario poliquístico o aumento de estas hormonas que se llaman andrógenos en las mujeres, disminución de las hormonas masculinas en los hombres. También todo lo que es el área reproductiva, ginecólogos, urólogos también suelen identificar muchos trastornos hormonales y terminan evaluados con los endocrinólogos. También las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con la piel y tegumentos, dígase cabello, uñas y piel. Entonces los dermatólogos identifican muchas patologías tiroideas. O sea que muchas veces los pacientes pueden llegar con un especialista y terminan donde realmente tienen que terminar, que es con el endocrinólogo. Yo insisto mucho en abordar la causa y no únicamente la parte estética, que es lo que muchas veces empezamos, yo no me quiero ver las uñas de esta manera, pero no, ¿por qué me está pasando? Sería la pregunta, ¿a quién debo ver? Y no dar por sentado que se me esté cayendo el pelo es porque estoy utilizando un tratamiento distinto, entonces puede haber algo más allá. Así es, entonces las personas usualmente, van a donde el especialista de esta área, que se supone es el dermatólogo, y el dermatólogo está capacitado, le hace todos los estudios e identifica si los trastornos hormonales es una de las causas o si es otra causa. Claro. Así es. Allen, la pregunta que no se puede quedar. Ay, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? Redes sociales y dónde da consulta. Bueno, yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en la 9ª planta, el consultorio 912. Me pueden localizar en mis redes sociales con mi nombre, que es bastante especial, doctora Inoelva Espinal. Y si desean contactar un número telefónico sería 829-828-8283. Excelente. Yo sé que nos quedan muchísimos temas por abordar. Ya comprometimos a la doctora para que hablemos de menopausia, pero también tenemos el tema de diabetes, que por más que hablemos de diabetes siempre hay preguntas. Quedan y siempre claro que sí, y esa parte de salud reproductiva que no es por moda, tenemos una situación a nivel masculina y femenina que tenemos que seguir orientando. Hablando de en estos minutitos final, ¿los hombres buscan ayuda? ¿Tienen trastornos de tiroides o es más prevalente en las mujeres por el tema hormonal? Mucho más común en mujeres que en hombres, por mucho, pero sí llegan hombres con trastornos tiroideos. Pueden buscar ayuda y en ocasiones llegan con nosotros directamente o pueden llegar referidos. Y también, como mencionaste, cada vez es más común los trastornos reproductivos en los hombres. Entonces, yo diría un consejo a los hombres que en la confianza vayan con su médico, se revisen porque tiene solución. Y a veces los hombres se quedan callados y no buscan evaluación, pero tienen que buscar solución a eso. La hombría también es buscar ayuda. Así es. Para tener soluciones a tiempo. A ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy y será hasta la próxima ocasión cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye.